Bienvenido y bienvenida. Esta es la clase de matemática de la quinta unidad y semana 18. Yo soy Samantha, tu maestra de matemática. Prepara tus audífonos y tu libro porque ya vamos a empezar. Te recuerdo que en la semana 16 aprendimos sobre la potenciación y radicación de números enteros. Y esta semana estaremos viendo el conjunto de los números racionales. Cuando hacemos panqueques podemos notar que en la receta nos dicen que debemos mezclar una taza de harina, un huevo y 3/4 de taza de agua o leche. Pues bien, a este número 3/4 ahora lo conoceremos como un número racional. En la página 187 tenemos el conjunto de los números racionales. En la unidad anterior aprendimos que si a los números naturales le agregamos los números enteros negativos, entonces obtenemos los números enteros. Ahora, si a los números enteros les agregamos los números fraccionarios, obtendremos un nuevo conjunto, y este se llama conjunto de los números racionales. Este conjunto lo identificamos con una letra Q mayúscula. Las fracciones son partes iguales de una unidad. Por eso también podemos comprender a la fracción como una división indicada. Pensemos en un queso. Este queso lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Cada fracción de estas representa un cuarto. Las partes de una fracción son 2. Vamos a tener estos números divididos por una línea horizontal. El número superior lo vamos a conocer como numerador. El numerador nos indica las partes que se toman de esa fracción. En este caso, el denominador nos va a decir en cuántas partes se dividió esa unidad. En la página 188 tenemos la escritura y lectura de fracciones. Cuando leemos fracciones debemos seguir ciertas reglas. La primera es que vamos a leer primero el numerador y luego el denominador. En el numerador, si tenemos el número 1, solo diremos la palabra un. Todos los demás números se mencionan tal como los conocemos. Y la regla número 3 es que en el denominador tenemos nombres específicos para los números del 2 al 10. Estos son, si tenemos un 2, decimos medios. Un 3 será tercios. El 4 lo conocemos como cuartos. El 5 como quintos. El 6 como sextos. El 7 como séptimos. El 8 como octavos, el 9 como novenos y el 10 como décimos. Por ejemplo, aquí tenemos algunas fracciones. Las vamos a leer siguiendo las reglas que acabamos de conocer. Esto se lee como un tercio. Aquí tenemos 3 quintos y aquí tenemos 7 novenos. Y la última regla es que cuando en el denominador tenemos del número 11 en adelante, agregamos la terminación avos, es decir, onceavos, doceavos, treceavos. Tenemos un ejemplo. Estas fracciones se leen 8 veintiunavos y 23 73avos. En la página 188 tenemos a practicar 1. En el inciso A debemos completar la tabla con la fracción que forman el numerador y el denominador dados. Tenemos en el numerador el número 6 y en el denominador el número 5. Forman la fracción 6 quintos. En el inciso B debemos escribir en el cuaderno cómo se leen las fracciones. En el ejercicio 4 tenemos 4 séptimos. En el ejercicio 9 tenemos menos un cuarto. En la página 189 tenemos la representación gráfica de las fracciones. Existen dos maneras de representar las fracciones gráficamente. La primera es utilizando figuras geométricas. En este caso tenemos la fracción 2 quintos. El 5 nos indica la cantidad de partes en las que dividimos la unidad. Es importante recordar que estas partes deben ser iguales. Y el 2 nos indica las partes que vamos a tomar. En este caso vamos a tomar 2 partes. De esta manera representamos la fracción 2 quintos.
La otra manera de representar gráficamente las fracciones es utilizando la recta numérica. Aquí vamos a representar fracciones menores que la unidad. Entonces solo vamos a tomar del 0 al 1. En este caso queremos representar la fracción 5 octavos. El 8, que es el denominador, nos indica la cantidad de partes en las que se divide la unidad. Y aquí tenemos 8 divisiones. De estas 8 necesitamos 5. Quiere decir que nos ubicaremos en 1, 2, 3, 4, 5. En esta parte tenemos la fracción 5 octavos. Para representar las fracciones menores que la unidad, pero negativas, utilizaremos los números del 0 al menos 1. En este caso queremos representar la fracción menos 7 décimos. Quiere decir que la unidad la vamos a dividir en 10 segmentos y de esos vamos a tomar 7. En este caso nos vamos a ir moviendo del 0 a la izquierda. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos la fracción menos 7 décimos. En la página 190 tenemos a practicar 2. En el inciso A vamos a representar gráficamente las fracciones. En este caso tenemos 8 octavos. Aquí el denominador nos indica que debemos dividir en 8 partes la unidad. Estas partes deben ser iguales. Las tenemos acá. Y el numerador nos indica las partes que vamos a tomar. En este caso son 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De esta forma representamos 8 octavos. En el inciso B debemos representar las fracciones sobre la recta numérica. En este caso tenemos menos 5 sextos. El 6 es el denominador y nos indica en cuántas partes debemos dividir del 0 a la unidad. En este caso, como es negativo, nos movemos hacia el menos 1. El 5, que es el numerador, nos indica las partes que debemos tomar. En este caso nos vamos a mover 5 posiciones del 0 hacia el menos 1. En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Es decir que acá ubicamos menos 5 sextos. Muy bien, ahora que ya conocemos sobre las fracciones y su representación, podemos trabajar en la autoevaluación. Abre tu libro en la página 192. En la página 192 tenemos Demuestro lo aprendido. En el inciso A debemos escribir cómo se leen las fracciones. El ejercicio 3 es 8 doceavos. El ejercicio 12 es 9 treceavos. En el inciso B debemos escribir estas fracciones. En este caso tenemos en el ejercicio 5 9 onceavos. Vamos a escribir 9 en el numerador y 11 en el denominador. Ahora en el ejercicio 7 tenemos menos 3 sextos. En este caso colocamos el signo menos 3 sextos. En el inciso C debemos representar las fracciones en la recta numérica. En este caso tenemos 3 sextos. Aquí, como es una fracción positiva, nos vamos a mover entre el 0 y el 1 positivo. Vamos a dividir la unidad en 6 partes porque eso nos indica el denominador. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Y vamos a tomar de esas 3. Como estamos en los números positivos, nos vamos a mover del 0 hacia el 1. Tenemos 1, 2, 3. Acá tenemos entonces 3 sextos. En la página 193 tenemos Practico lo aprendido. En el inciso A debemos escribir con números qué fracción representa la gráfica y escribir sobre la línea cómo se lee. En el ejercicio 3 tendríamos 22 24avos. En el inciso B debemos indicar qué fracciones están señaladas. En este caso tenemos la recta numérica de 0 a 1.
Y tenemos que escribir qué representa la n. La tenemos ubicada en este lugar. Vamos viendo que aquí es 2/5, 4/5, por lo tanto la n representa 5/5. En el inciso C debemos escribir la fracción que está representada en la recta numérica. En este caso debemos escribir lo que representa b. Nos damos cuenta que está dividido en 7 partes. Como estamos trabajando del lado negativo, esta fracción será negativa. Si está dividido en 7 partes, 7 es el denominador. Y vamos a ver dónde está ubicada b. Sería 1, 2. Eso quiere decir que b representa menos 2/7. En el inciso D vamos a representar gráficamente las situaciones propuestas. Hace 50 años, la superficie de la Tierra estaba cubierta en 3/10 por bosques. En los últimos años, debido al calentamiento global, esto se ha reducido 1/10. Ahora vamos a representar la parte de bosque que aún se conserva. Entonces, originalmente teníamos 3/10 cubiertos por bosque. Desapareció 1/10, por lo tanto, ahora nos quedan 2/10 de superficie de la Tierra cubierta por bosques. Ahora ya resolvimos algunos de los problemas de la autoevaluación. Tú puedes continuar con los demás. Ahora vamos a representar la información que vimos en la clase del día de hoy en un pequeño resumen. Recordemos que los números racionales nacen de la unión de los números enteros con los números fraccionarios. Los representamos con la letra Q mayúscula. Una fracción es la división en partes de una unidad. Estas partes deben ser iguales. Y tiene 2 partes, el numerador y el denominador. En la lectura y escritura de fracciones debemos recordar que primero leemos el numerador y luego el denominador. En el numerador, únicamente si tenemos el número 1, decimos la palabra un. Todos los demás números los leemos como los conocemos. En el caso del denominador, los números del 2 al 10 tienen un nombre específico y del 11 en adelante agregamos la terminación avos. La representación gráfica de una fracción podemos hacerla de 2 maneras. La primera es utilizando una figura geométrica. En este caso vamos a dividir la figura la cantidad de partes que nos indique el denominador y vamos a sombrear la cantidad de partes que nos indique el numerador. Al representar las fracciones en una recta numérica, si son positivas debemos ubicarnos solamente en el segmento del 0 al 1. Dividir ese segmento la cantidad que nos indique el denominador y marcar a partir del 0 hacia la derecha la cantidad que nos indique el numerador. Y en el caso de que la fracción sea negativa, nos vamos a ubicar del 0 al menos 1. Vamos a dividir esa unidad la cantidad de partes que nos indica el denominador y nos vamos a ubicar del 0 hacia la izquierda la cantidad de partes que nos indique el numerador. Eso fue todo por esta semana. No te olvides de repasar y prepararte para la semana 19, donde estaremos viendo clases de fracciones. Yo soy Samantha, tu maestra de matemática, y te espero la próxima. Si aún no te has suscrito al canal de IGER, puedes hacerlo ahora. Y si aún tienes dudas sobre las fracciones y su representación, escríbenos en Facebook. Ahí nos encuentras como IGER.